Bendiga, amados hermanos, una vez más nos encontramos aquí para conversar o para hablar acerca de este libro, Mentiras que los hombres creen y la verdad que los hace libres, de Robert Wockerman. Como habíamos prometido la semana pasada, vamos a conocer hoy acerca de la primera de estas mentiras que nos enseña cómo es aquel pensar de que Dios no es muy diferente a mí. Lo primero que vamos a ver es esta mentira, vamos a exponerla y al final, más brevemente, vamos a conocer la verdad que nos hace libres de esa mentira de que Dios no es muy diferente a mí. Y esta, como el escritor mismo afirma, es una mentira muy común en nuestra manera de pensar. Cuando nosotros imaginamos a Dios, y lo podemos ver como también lo imagina las películas, las pinturas, a un Dios con una figura de hombre, un Dios con una barba, un Dios anciano. Tratamos de ver o colocar en la persona de Dios el reflejo de nosotros y de aquello que queremos nosotros ver, como si Dios fuera una especie de superhombre o nosotros estuviésemos muy cercanos a su naturaleza, lo que con un poco de defectos. Por eso el escritor comienza hablando acerca de la historia de Narciso en la mitología griega. Narciso es famoso por haberse enamorado de su propio reflejo en el agua. De esa misma manera, dice el escritor, nosotros podríamos estar buscando satisfacción de nuestros más profundos deseos, nuestra sed que ansía ser aplacada, respuestas a preguntas difíciles que nos acosan, alguien o algo que nos traiga plenitud y alegría. Y cuando vemos nuestro propio reflejo tratando de satisfacer nuestros anhelos con lo que somos capaces de juntar por nuestra cuenta, nos percatamos de que por más que intentemos, nuestra propia imagen débil no satisface. Es más, la incesante autocontemplación nos produce náuseas, y por eso nosotros tratamos de encontrar en Dios o en quién es Él muchas veces el reflejo de nosotros mismos. Y llegamos a creer que Dios no es muy distinto a nosotros, y por eso cuando hacemos en general algo que consideramos o que sabemos que está mal, solemos decir, Dios no lo tomará en cuenta, Él lo va a perdonar, Dios lo va a pasar por alto, Dios no se mete en eso. Porque nosotros llegamos a creer o suponer que como nosotros reaccionamos, o la idea que nosotros tenemos del bien y del mal, eso es lo que Dios piensa o cómo Dios debe reaccionar respecto al bien y el mal. Llegamos a suponer que las opiniones que nosotros tenemos y que consideramos justas, Dios debe pensar o lo mismo o algo bastante similar. Dios no es muy distinto a mí. Como recordamos en la introducción a todo el libro, cuando hablamos de la primera gran mentira, Satanás le dijo a los hombres, seréis como Dios, y nos hemos quedado con esa idea, cuando muchas veces no nos vemos a nosotros tan exaltados, porque somos algo conscientes de nuestros propios defectos y debilidades como humanidad. Quizás no admitamos nuestros defectos como individuos, pero sí somos conscientes de nuestros defectos como humanidad. Llegamos a pensar, entonces, en lugar de exaltarnos a nosotros mismos, reducir a Dios a un simple hombre, muchas veces tildado de caprichoso, muchas veces considerado alguien que no hace nada, que no interfiere, que no se preocupa, tomando actitudes de las cuales nosotros somos propios o que conocemos de nuestro entorno. Nosotros juzgamos las cosas por aquello que conocemos de nuestro entorno. Y si no lo podemos entender o comprender, simplemente lo desechamos o lo rechazamos como incierto, como si pudiéramos
introducir a Dios y sus conceptos en nuestra mente. O los reducimos o los negamos, pero nunca, como habíamos dicho en la clase anterior, nunca lo reconocemos tal cual es. Y por eso asumimos el error, la mentira, de que Él no es tan distinto a mí. De que Él puede cambiar de opinión en el tiempo como los hombres cambiamos. Nosotros somos humanos, decimos. Lo que para Dios era una consideración en un tiempo era importante, en un tiempo ahora no lo es tanto. En el Antiguo Testamento podemos ver a Dios indignado contra sacrificios vanos, a Dios indignado contra la idolatría, a Dios indignado en contra de conductas inmorales, pero ya en este tiempo pareciera como si Dios hubiese sido domesticado, pareciera como si Dios por necesidad hubiese tenido que aceptar el modernismo humano y hemos terminado imponiendo por la fuerza al criterio, a los conceptos de Dios, a la persona de Dios, hemos impuesto por la fuerza aquellas conductas, aquellas opiniones, como si Dios las aceptara por el mero hecho de que ahora para el hombre moderno no son escandalosas. Hemos tratado de compaginar a Dios con la evolución, hemos tratado de compaginar a Dios con el feminismo, hemos tratado de compaginar a Dios con la ideología de género, como si Dios tuviera forzosamente que aceptarlo, porque Dios es un Dios de amor y no se mete con nadie. Ese no es el Dios que nosotros vemos en la Escritura. Ese no es el Dios justo, santo. Ese no es el Dios misericordioso que nosotros vemos en la Escritura. Porque tolerancia e indiferencia, que son muy propias en este siglo, no es amor. Porque yo sea indiferente a una conducta que es dañina, muchas personas, yo no lo estoy amando. Y Dios no es y nunca va a ser indiferente al pecado. Y Dios es total y completamente distinto a nosotros, dice el escritor. La primera lección que todo hombre debe aprender es simple. Dios es Dios. Nosotros no lo somos. Él es el fin y no un medio. Y para demostrarlo, él narra una experiencia bíblica del profeta Isaías. El encuentro que él tuvo con Dios, y se puede ver en Isaías capítulo 6, dice el escritor: hace muchos siglos un profeta de Israel entró al templo de Jerusalén. Con anterioridad se le había encargado declarar juicio sobre los hijos escogidos y pecadores de Dios. Sin duda alguna, un gran encargo que incluso en el más sobrio de los hombres podía despertar un sentimiento de autoestima inflada. Pero no en este hombre, no esta vez. En lugar de eso, cuando el profeta se acercaba al altar de la nave del templo, surgió un sonido tal que nunca antes se había escuchado. La emocionante entrada del hombre llegó a su fin. En ese momento el profeta Isaías vio al Señor Dios alto y sublime. El cuerpo de Isaías quedó paralizado y sintió el temblor del templo. Fuertes voces de criaturas no terrenales penetraron el aire apacible. Isaías 6:3 dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El profeta, aunque dotado de dones naturales y a cargo de una responsabilidad poco común, quedó embelesado y sin habla en presencia de la santidad. Y en ese momento, las primeras palabras de la boca de Isaías resumieron quién era él realmente frente a la perfección de Dios. Dijo Isaías: ¡ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios y que habita en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Cuando Isaías logró apreciar a Dios tal como es, y ese es el gran defecto, si podíamos decir, del cristianismo moderno, el gran defecto de muchos que nos profesamos ser creyentes, no conocemos verdaderamente a Dios. ¿Cuántos en verdad podemos mencionar
5 atributos de Dios, 10 atributos de Dios. ¿Cuántos podríamos explicarlos? ¿En qué consisten? ¿En qué consiste su soberanía? ¿Qué significa que Dios es independiente? ¿Qué significa que Dios es inmutable? ¿Qué significa que Dios es eterno? Y muchos incluso preguntan, ¿para qué es importante eso? Como si conocer y comprender al Dios ante cuya presencia nosotros estamos y quien afirmamos creer no fuera importante. Como si no fuera importante conocer para confiar, porque nosotros no confiamos en un desconocido. Y muchas veces, para muchos de sus hijos, Dios es un completo desconocido y terminamos proyectando o viendo de Él lo que escuchamos o lo que nuestra imaginación considera. Isaías vio a Dios en toda su gloria y al ser consciente de la santidad de Dios, él llegó a ser consciente de su propia pequeñez, de su propio pecado. De esa misma manera, nosotros debemos vivir toda nuestra vida. Cuando nosotros procuramos vivir delante del rostro de Dios, cuando nosotros somos conscientes de la presencia de Dios en la cual nosotros andamos, cuando nosotros pensamos que ese Dios eterno, santo, sublime, perfecto, glorioso, se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza, vivió entre nosotros y luego de su muerte, al ascender a los cielos, Él envió el Espíritu Santo para venir a morar en nosotros. Cuando nosotros logramos percatarnos que por nosotros mismos o en nosotros mismos, si somos creyentes, tenemos morando a Dios, como dice Pedro, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a todos según sus obras, ¿cómo debéis conduciros santa y piadosamente en este tiempo? Porque nosotros debemos ser santos. Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios capítulo 7, que teniendo tales promesas, tengamos temor, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso es que Dios nos demanda que seamos santos, porque Él es santo. Con todo, vemos muchas personas que se refieren a que nadie puede juzgarme sino Dios. Yo personalmente no quisiera que Dios me juzgara. Pero ese es muchas veces el Dios que nosotros tenemos en nuestra imaginación. Y debido a ese concepto que nosotros tenemos de Dios, un Dios no muy distinto a mí, un Dios que no es el Dios de la Escritura, muchas veces son los problemas en la vida que enfrentamos. Y nos sentimos alarmados por nuestros pecados o por los pecados de otros, por escándalos que muchas veces suceden. Nos sentimos alarmados por nuestra pobreza de crecimiento espiritual, por la pobreza del impacto de la iglesia en el mundo, por la deriva en la que va el mundo, por la debilidad y la destrucción de los matrimonios. El gran problema no son los divorcios, el gran problema no son los escándalos del abandono del pastorado o los escándalos en muchas iglesias de adulterios. Ese no es el gran problema del cual todos estos problemas, que son importantes, dependen y nacen y se corrigen, es que no conocemos a Dios. El profeta Oseas dice, Oseas 6:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es esa falta de conocimiento de Dios lo que termina haciendo daño en nuestra vida, porque cuando nosotros somos conscientes de quién es Dios ante cuya presencia nosotros estamos, verdaderamente como lo enseña la Escritura, no tenemos que preguntar cómo vamos a ir vestidos a la iglesia, no tenemos que preguntar qué cosas podemos o no podemos hacer. Nosotros vamos a ser conscientes y capaces de actuar a la manera que Dios le agrada, porque nosotros tenemos conciencia de quién es Dios.
El principio, el fundamento de una vida sabia, de la sabiduría, es el temor del Señor. ¿Cómo yo puedo temer a aquel que no conozco? Aquel que no es muy distinto a mí. Yo no le temo a mi reflejo. Entonces, si yo veo en Dios una proyección de mí mismo, no le voy a temer. Y si yo no le temo, voy a conducir mi vida como yo quiera y no como Él manda. Por eso el escritor refiere cómo él y su esposa querían educar a sus hijas precisamente en el temor de Dios, en la presencia de Dios, y usaban el ejemplo de encontrarse frente a grandes personalidades de este mundo. Si nosotros nos vestimos de cierta manera y nos comportamos de cierta forma delante de determinado grupo de personas, si fuera una celebridad, si fuera un gobernante, si fuera presidentes o un rey de este mundo, ¿cómo no deberíamos conducirnos delante del rostro del Rey del universo? El escritor termina diciendo: el encuentro personal de Isaías con el Dios vivo le cambió toda la vida. Y esta no fue una experiencia común como una cena de estado en la Casa Blanca, sino algo mucho más grandioso. Aunque el profeta sabía acerca de Dios, como muchas veces pasa con nosotros, sabemos acerca de Dios, pero no conocemos a Dios, al menos no de una manera experiencial. Después de todo, era experto de profesión en hablar con Dios. De ahora en adelante, después de aquel encuentro, Isaías capítulo 6, de ahora en adelante sería consciente de aquel en cuya presencia vivía día y noche. Ese es el propósito, debemos ser conscientes. Y deberíamos preguntarnos qué tan conscientes somos. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento. ¿Qué tan conscientes somos de que estamos delante de Dios? Isaías no fue el único que experimentó la misma reacción en la presencia de Dios. Lo vemos en el caso de Moisés en Éxodo capítulo 3. Lo vemos en el caso de Ezequiel en Ezequiel capítulo 1. Que se sintieron sobrecogidos, humillados, destruidos, impactados, transformados por la presencia de Dios. Lo vemos en el caso de Jacob, cuando luchaba con el ángel. Lo vemos en el caso de Pedro en el Nuevo Testamento. Cuando al ocurrir la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5, él se sintió profundamente quebrantado e impactado por estar en la presencia misma de Dios hecho hombre. Estaba delante de Jesús. La primera mentira acerca de Dios, que Él es más o menos como tú y como yo, podría ser la más peligrosa de todas. No se le puede comparar con nosotros. Él es Dios. Es con mayúscula. Es una palabra muy grande. Él es Dios, el Creador sublime y exaltado. Definamos claramente esto. ¿Quién es Dios? Eso debe ser todo en nuestra vida, la única de nuestras preocupaciones, porque a partir de eso, a partir de esa verdad, nosotros vamos a poder vivir sabiamente delante de Él y corregir cualquier otro error en nuestra vida. Podemos desarrollar la sabiduría a partir de comprender simplemente esa gran verdad de quién es Dios, de quién es el Dios ante cuya presencia estamos, de quién es el Dios que hemos creído, quién es el Dios que nos ha salvado y nos ha adoptado por pueblo suyo. Fuera de eso, nosotros no tenemos otra verdad, no tenemos seguridad. Muchos están preocupados por lo externo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos actuar? ¿Cómo debemos vivir? No hagas esto, haz aquello, pero pocos tienen en verdad la intención de ir a la raíz del asunto, dándose cuenta que cómo adoramos, cómo vestimos, con quién nos relacionamos, depende de qué concepto, de qué idea,
de qué pensamiento tengamos de Dios y de nuestra experiencia con Él. Para terminar, la verdad. Dios es santo. Y esta palabra no solamente significa separado o apartado, significa que también Dios es distinto, Dios es otro respecto a nosotros. Dios no tiene nada en común con aquellas cosas que son de nuestra humanidad. Dios llama las cosas por su nombre. Dios tiene un poder, una potestad soberana. Dios es santo. Su brillante otredad, es por esto que decimos que Dios es otro, no puede describirse adecuadamente. Una vez que hemos aceptado esto por completo, nada vuelve a ser igual. Una vez que aceptamos que Dios es santo, que Dios es perfecto, que Dios es distinto a nosotros, nada vuelve a ser igual. Y esa santidad no involucra un perfecto aburrimiento, para nada. Eso significa que Dios es feliz, que Dios es justo, que Dios es perfecto, que Dios es bueno. Nosotros no. Nuestra paz es temporal, nuestra felicidad es circunstancial, Dios no. Y la única manera que nosotros podemos tener paz a pesar de las circunstancias, felicidad en medio de las dificultades, es cuando nosotros nos damos cuenta quién es Dios, quiénes somos a la luz de Él y la relación que ahora tenemos con ese Dios en Cristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.